la obediencia. El siervo y la obediencia. Este es un tema muy bonito, hermano. Sin embargo, también es un tema que implica mucha responsabilidad. Los objetivos son que cada uno de nosotros, como siervos, conozcamos por la palabra de Dios, hermano, la importancia que tiene la obediencia en nuestra vida, la trascendencia que tiene la obediencia. La obediencia es un aspecto que mucho nos cuesta a todos. El otro objetivo es que cada uno de nosotros, hermano, anhelemos un espíritu de obediencia. Usted sabe que nacimos con una naturaleza caída. Eso quiere decir, como lo que dice el Génesis, que el corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. O sea que por naturaleza nosotros nos gusta lo malo. Uno se uno cae en inmoralidades, pero en la naturaleza humana, en el ambiente que fuimos creados, que nacimos, traíamos el germen del pecado. Y nuestras inclinaciones, por más pulcros que parezcamos, por más rectos, por más éticos, nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Y lo que no nos cuesta hacer es mal. Es tan fácil pecar y tan difícil evitar el pecado, ¿sí o no? Usted ve que desde que éramos niños ya había un espíritu de egocentrismo. Se ha venido desarrollando. Ahora, si hay algo que transforma esa vida es la palabra y el poder del Espíritu Santo cuando el Señor viene a nuestra vida. Entonces, ahora, Él está interesado en transformarnos. Él vino a este mundo, hablando de Cristo, envió su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, hermano, para revertir en nosotros, si estamos dispuestos, el suceso que Adán cometió en el Edén. Por eso dice la Biblia que como Adán pecó, así la muerte pasó a todos los hombres. Y en Adán dice, todos pecan. Pero si en Adán todos pecamos, en Cristo podemos ser restaurados. Ahora, juega un papel importante su voluntad. Su voluntad. Ahora, y es importante, hermano, que conozcamos la palabra de Dios para poder entender cómo funcionan muchas cosas. Hay cosas que no las vamos a entender si no conocemos la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si le pregunté a ustedes, pero a alguien le sorprendió cuando yo le dije, ¿sabe usted que el mal, el papá del mal no es el diablo, sino Dios? Isaías dice que Dios creó el bien y el mal, la adversidad y no sé qué otra cosa. Y usted va al Génesis, ¿quién puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto? ¿Quién? Dios. Ahora, ¿por qué lo puso? Dios incitó a pecar a Adán. ¿Qué hubiese pasado si el árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiese estado en el huerto? Todavía estaría igual, pero ¿por qué? Porque no habría elección. Porque Adán pecó entonces. Porque Dios le dio la capacidad de elegir. Y él decidió, él optó por revelar su desobediencia. Él estaba consciente de las consecuencias que venían, iban a venir, si tomaba del fruto. Entonces, el hecho de obedecer es una decisión personal, no es fácil. Y en la carne no podemos, pero cuando usted quiere y se toma del Señor y ha recibido al Señor y busca el Espíritu Santo y ama la palabra, entonces cuando usted tiene su voluntad del Espíritu Santo, más el conocimiento que usted tenga de la palabra, va a empezar a trabajar en usted. Por eso dijo Jesús, Él, hablando del Espíritu Santo, cuando digo, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar al Consolador.
para que esté con ustedes solo cuando se casan, todos los días. Y Él los va a guiar a hacer toda la verdad y además les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Ahora, hermana Gloria, usted las enseñanzas de Jesús las recibió físicamente, personalmente. ¿Usted oyó personalmente a Jesús? Físicamente, no. Entonces, ¿de cuál enseñanza está hablando? Porque dice, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Si no lo oímos físicamente, entonces ¿a qué se refiere, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Hermana Sally, usted se recuerda todo lo que le enseñaron sus papás desde que tiene conciencia hasta que se fue de casa. ¿Verdad que no? ¿Hay alguien que se recuerda de todo? Ahora, pero Jesús dijo, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Le puede ayudar a su esposa, hermano Moreno? En algún momento de nuestra vida, o sea, toda esa enseñanza la enseñamos aquí. Lo único que no la recordamos, pero que en un momento, por decir algo, va a cometer un error, o sea, el Espíritu Santo como que nos va a ayudar o a recordar aquella enseñanza de que no me debe de cometer ese error. Hermano Roberto. Hermano Carlos. Sí, estaba con lo que estaba diciendo, hermano, que él es la guía, en realidad, debería ser lo que guía y nos convence cada vez que nosotros queremos informar a la gente. Amén. Ahora, cuando dice, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, está hablando del Espíritu Santo, que va a tener la función de traernos a la memoria lo que Él enseñó. Ahora, ¿dónde está todo lo que Él enseñó? ¿Dónde? En la Biblia. Ahora, ¿cuánto de esa enseñanza que Jesús dio y que está plasmada aquí, conoce usted? ¿Cuánto de esa enseñanza? Porque si usted no conoce la Biblia, en algún sentido, el Espíritu Santo está mutilado, no tiene que recordarle. Porque Él le va a recordar todo lo que yo le he enseñado. Y aquí está lo que le enseño. Ahora, ¿quién lo va a recordar? El Espíritu Santo. Porque usted, como dijo Sarita, no se puede recordar de todo lo que lee. Pero en el momento preciso, cuando usted lee con amor, con hambre, con intención, aunque se le olvide, queda en su inconsciente, en el subconsciente, y en el momento que usted necesite, el Espíritu Santo va a tomar de la palabra que usted leyó y lo va a hacer recordar para que usted no pierda, para que usted no se equivoque, para que usted no se aparte, para que usted no peque. Pero si usted no conoce la palabra, ¿por qué nosotros decimos que es pecado que el hermano Carlos tenga otra señora aparte de la hermana Sara? Y pues que ella se enojaría, o no se enojaría. ¿Y por qué? Si él se fuera para el Medio Oriente, no había problema que él se casara con otra señora y la podría tener hasta en la misma casa. ¿Por qué? Porque aquí sí es pecado y allá no. ¿Ah? Cultura, dice el hermano. No sé qué sea aquí para ir. No quisiera ser musulmán, hermano Carlos. Cuatro señoras. No lo veo. Con algo de dolor veo que dicen todo.
allá no es pecado y aquí sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que los musulmanes no dependen de eso. Nosotros sí. Y según este libro, eso es malo. O sea, si nosotros no tuviéramos la Biblia, no consideraríamos malo eso, a no ser por la cultura. Por eso dijo Pablo, si la ley no dijera, no codiciará, entonces yo podría codiciar y mi conciencia no me reprendería. Pero como la ley dice, no codiciarás, entonces cuando yo siento la sensación y digo, carro de hermano, ojalá choca, echar toda para tener uno así, ojalá algún día lo choque. Y usted está codiciando lo que no es. Cuando usted sabe lo que la Biblia dice, cuando usted ha leído, el Espíritu Santo viene y le dice, está codiciando, y hay una vocecita ahí que no lo deja tranquilo. Y ahora usted, hay algo que le acusa y le dice, estás actuando mal. Lo que estás pensando, lo que estás deseando, no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque usted conoce lo que dice la Biblia, pero si usted no conociera lo que enseña la Biblia, dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciará, yo lo hiciera y no había ningún problema. Ahora, aunque él mismo dice que Dios no hará por inocente al culpable, porque Dios rige el universo, tanto en aspectos materiales como espirituales y morales, a través de principios y de leyes. Pero si usted no tiene conocimiento de algo, por ejemplo, ¿cuándo es que Adán y Eva, o como el Señor dijo, ¿quién te enseñó que estaban desnudos? ¿Por qué hoy se escondieron? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué hoy se hicieron delantales y antes no? ¿Por qué hoy fueron y se escondieron entre los árboles y antes no? Porque dice, tuve vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Si antes así estaba y no te avergonzaba, dice la Biblia. ¿Y por qué hoy sí? Porque ahora tomó conciencia. Lo que Dios le había dicho, ahora sucedió. Y se dio cuenta que alguien los engañó y que Dios había dicho la verdad. Y ahora por la experiencia llegaron a estar conscientes del sufrimiento y del dolor. Ahora, estamos hablando de eso, hermano, porque entramos ahí porque usted y yo decidimos obedecer o no obedecer. Y nosotros vamos a llevar las consecuencias de la obediencia o de la rebelión. Y obviamente vamos a arrastrar a los que están cercanos a nosotros. Porque imaginen cuánto más nos heredó Adán, porque ya todos tenemos el germen de Adán, el gen pecaminoso de Adán. Incluso, no sé si les voy a meter en problemas con esto, pero incluso los hijos que habían tenido antes de pecar los metieron en problemas. Entonces, ¿cuánta gente arrastramos por nuestra rebeldía? Dios no obligó a Adán a obedecer, por eso le puso una opción, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dejó la opción de poder tomar o decidir serle fiel a Dios. Y él decidió. Ahora, hay una gran historia ahí, porque ¿qué dijo Eva cuando el Señor la llamó a prueba? La serpiente, Señor. Y luego Adán, Adán, ¿qué pasó? Ay, Señor, ¿de dónde está el que voy a decir? La regaste. La mujer que me dijo, ella me dio y yo. Como dicen a veces los hermanos, ay, mire, te me ofreció y yo, usted sabe que uno es hombre. La carne es débil. ¿Usted cree que Dios va a justificarlo? A Adán no lo justificó. Y luego vino el desencadenamiento de
juicios para ambos, de consecuencias para ambos. ¿Qué tal si Adán no hubiera pecado? Solo él. Alguien dijo que Adán, por ser el cabeza, el representante de Dios, si Adán no hubiese pecado, y tiene mucha lógica, teológicamente hablando, Adán debió haber redimido a él, pero no lo hizo. Y por eso se necesitó un redentor que viniera a redimirnos a todos. Entonces nosotros decidimos, hermano, obedecer o no obedecer. Nadie nos puede obligar. Nadie nos obliga. Dios no nos obliga. Ni Satanás nos obliga. Él nos tienta. Nos pone las cosas en bandeja de plata. Nos ilusiona para engañarnos. Pero nosotros decidimos. ¿Por qué? Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra. ¿Qué usó Jesús para reprender a Satanás? La palabra. ¿Qué usamos nosotros para rechazar el pecado? Para decir no a la tentación, para decir no a las ofertas del mundo, para decirle no al deseo de satisfacer nuestra carne. Porque realmente, hermano, todos nosotros tenemos deseos carnales, deseos de satisfacer la carne. ¿O no será un deseo de satisfacer la carne cuando usted dice, ay, o yo digo que no voy a hacer nada toda la tarde del sábado, me voy a sentar a ver una película y después voy a ver el partido? Y ya como a las 5 me voy a bañar para ir prepararme para el culto. ¿Es un deseo de la carne, sí o no? Estoy satisfaciendo mi carne. Por el otro lado, la Biblia me enseña a ver, oír, buscar, y etcétera, etcétera, todas las cosas que edifican. Hay cosas que no son malas, pero no edifican. ¿Y en qué me ayudan? Como dijo un hombre una vez lo vi, que fui aquí por Santana con un muchacho que era bien amigo de él. Un loco que no creen en el Evangelio, pero cuando hablan, hacen algunas cosas bien acertadas. Y no sé por algo que preguntó el muchacho, dijo, él tomó la palabra. Dijo, no seas Pérez, porque habló de, no sé cómo dijo, habló de este programa de Chespirito. No seas Pérez. Por eso en El Salvador vivimos como vivimos y la gente está ya ni más de la gran palabrota. Así viven. Porque ¿cómo les gusta desperdiciar el tiempo? En vez de estar viendo semejante, no sé qué le llamó al programa, podrían estar leyendo un libro, podrían estar leyendo historia, podrían estar aprendiendo no sé qué, y luego eso les va a servir en el trabajo. Pero esa no sé qué, ¿a quién le va a servir en el trabajo? No seas, le digo. Y aún con todas sus expresiones perversas, es cierto. Es cierto. ¿Qué gana usted con estar viendo una novela, una película? ¿Qué gana usted con estar sentarse 2 horas, 1 hora viendo un partido de fútbol? ¿Qué le edifica? ¿En qué le abona? ¿En qué le ayuda en su trabajo? ¿En qué le ayuda en su negocio? ¿En qué le ayuda en el ministerio? ¿En su liderazgo? ¿En qué le abona? Por eso la Biblia enseña que hay que hacer las cosas que edifican, interesarme en las cosas que edifican, o sea, en las cosas que son productivas y sobre todo para su alma. Pero cuántas cosas que no son nada de productivas para el alma nos encantan. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que ver con satisfacer mi yo. Algunas no son malas, pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y una de las responsabilidades que tenemos los creyentes, ya vimos en el módulo 1, es una buena mayordomía de su tiempo. Y si usted ya sabe que hay que administrar correctamente el tiempo y dedicar tiempo para Dios y no lo hace, entonces usted peca, decimos, de omisión. Entonces necesitamos conocer la palabra.
Tercer objetivo, que el alumno viva en la dimensión de la obediencia a Dios y a sus autoridades delegadas. Porque vuelvo, hermano, a la aseveración. ¿Qué cuesta obedecer? Y a veces tratamos como de excusarnos y decir, hermano, es que cuesta. ¿Y quién dice que no cuesta? La Biblia no dice que no cuesta. Nadie nació siendo la mamá de la obediencia. Nacimos con un espíritu de rebeldía. Tanto así que el proverbista en uno de sus proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Y qué quiere decir la palabra ligada? Que está unida. O sea, desde que nacimos ya veníamos con ese espíritu de necio, de necedad, uno más que otro, pero que todos la traíamos, porque ¿quién no tenía una actitud de necedad contra los maestros, con los padres, con un líder en la iglesia, con los gobernantes, etcétera, etcétera? Es tan penoso, hermano, que gente en la iglesia, y a veces hasta tienen nombramientos de líderes, cuando se refieren a los oficiales de la policía o a los militares, dicen, ahí tienen los perros. Un creyente no debiera tratar así. Cuando Pablo le llevaron una ocasión a acusarlo ante el concilio, ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote dio la orden que golpearan a Pablo, que le dieran una bofetada. Por lo que dice Pablo, se supone que el hombre no andaba en ese momento su atuendo ministerial, porque Pablo le dice al que había ordenado, Dios te golpee a ti también para implantear. Y luego le dice a otra persona, al sumo sacerdote de Dios le hablas así. Y Pablo se excusa y se disculpa y dice, perdón, porque no sabía que era el sumo sacerdote. Porque está escrito en la ley, no injuriarás al príncipe de tu pueblo. Por malo que sea, implica, o más bien dicho, ha recibido autoridad delegada. Y en ese sentido es representante de Dios, según lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 13. Puede ser muy corrompido, muy perverso, pero si tiene autoridad, hay que respetarlo. No sé si está conmigo o no. Entonces, es importante que nosotros vivamos, hermano, en la dimensión de la obediencia a Dios y a sus autoridades. Y según la Biblia, sus autoridades son los padres, los gobernantes, sus jefes de trabajo, los líderes en la iglesia y cualquier persona que tenga autoridad sobre usted. Ahora, cuando me tratan bonito, no es fácil, no es difícil obedecer. Pero cuando la gente es algo áspera, entonces cuesta un poquito, ¿verdad que sí? Pero la orden es que hay que someternos a nuestras autoridades, que damos la introducción. Dios nos da el privilegio de servirle, oiga, y a cambio lo único que pide es nuestra obediencia a sus mandatos y preceptos. Y así, bueno, repito por la respuesta. Dios nos da el privilegio de servirle y a cambio lo único que pide es nuestra obediencia. Más que cualquier otra cosa, hermano. Dios lo que pide es nuestra obediencia. Por eso Dios a través de Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. La respuesta implícita es no. Ciertamente dijo, obedecer el mejor de los sacrificios. O sea que la hermana Reina preferiría que sus hijos, en vez de llevarle el día de la madre un gran guacal con fruta y una gran chonga y que le diga felicidades mamá, te amo mucho,
pero no son obedientes, ella mejor preferiría que no le lleven nada, pero que la atiendan. Y cuando le dice, hijo, no tomes, deje de tomar, hijo, no salgas de noche, mira cómo está, que no sabe. Y aunque no le regalen nada al día de la madre, ella está más satisfecha. Porque los padres, igual que Dios, más que otra cosa, preferimos que nuestros hijos sean obedientes a lo que se les dice, porque lo que se les dice, hablando de términos normales, es porque se les ama, es porque quiere llevarse y dirigirse hacia, por lo menos según nuestra comprensión, hacia lo mejor. Entonces, Dios igual. Entonces, a cambio, lo único que pide es nuestra obediencia a sus mandatos y preceptos, y así obtener la victoria, bendición en nuestras vidas como siervos, y así obtener la victoria y bendición en nuestras vidas como siervos. Sansón obedeció o desobedeció. Desobedeció. Saúl ya dijimos que desobedeció. Salomón, igual que Sansón, era el mismo principio para él, pero dice la Biblia que las mujeres extranjeras hicieron apartar el corazón de Salomón de a Dios. Y Salomón, mientras, bien paradójico, porque cuando joven fue más fiel a Dios, y ya viejo, que se relacionó con las princesas y la reina amonita, egipcia, entre otros, dice la Biblia que estas mujeres apartaron el corazón de Salomón de Dios. Cuando usted sabe que estaba prohibido para él poner la mirada en una mujer que no fuera israelita. Abraham desobedeció también en algún momento. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo tuyo y de Sara. Pero como Sara, porque las mujeres tienen una gran influencia sobre el hombre. Sara le dice, mira mi amor, ya estamos más para el tigre que para otra cosa. Y Dios todavía no ha cumplido su promesa. Es que quizás Dios quiera que, como ya nosotros no podemos, quizás Dios quiera que te llegue allí a la criada y quizás así sea el propósito de Dios. Y Adán no se ve que se niegue o que le cueste. Si no, vaya, pues dice, hermano, a la obra y hacer el esfuerzo. ¿Y qué problema le heredó a los judíos? Porque ahí están todavía los descendientes de Ismael haciéndole cuña a los israelitas. Entonces, primero, ¿qué es la obediencia? Veamos, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es para usted la obediencia, hermana Sara? Hacer, oiga, exactamente lo que le mandan a uno. Hermano Carlos, ¿qué más es la obediencia? Estar sujeto a una autoridad. Hermano Montano. Es lo mismo que el hermano ahí, sujetarse a las leyes terrenales y espirituales. ¿Qué más podría decirme? Acatar una orden, hermano Roberto. Hermana Ana. ¿Qué es la obediencia? Seguir órdenes. Hermana Gloria. Seguir instrucción, hermana Reina. ¿Perdón? Hacer lo que me digan, aunque no me gusta. Y está otro elemento. Porque a veces es cierto, ¿no?, que en el trabajo nos ponen a hacer cosas que no nos gustan.
En la casa los papás nos dicen cosas que muchas veces no estamos de acuerdo, por lo menos en esa edad con ellos. En la iglesia igual, los gobernantes hacen cosas que no compartimos. ¿Quién más me manda esa reunión? Hacer las cosas tal como nos dice. Bueno, no. Hacer las cosas sin murmurar. Se acordó del versículo, ¿verdad? Hacer todo sin murmuraciones y sin contienda. Eso implica que muchas cosas que le digamos a la hermana Sari no le van a gustar. Eso implica que muchas veces cuando el hermano Carlos le diga, mira hijita linda, mira mi amor, o no sé cómo le diga, no sé, Michelle, o no sé cómo le pueda decir. Y quizás no le guste a ella, pero cuando se acuerda, oiga, sin murmurar y sin contender. ¿Qué contender? ¿Qué es contender, hermana? Es un conflicto, es una disputa. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás contendió contra Miguel por el cuerpo de Moisés. O sea, es un pleito, es una disputa, es un conflicto. ¿Cuántas veces usted ha entrado en conflicto con su esposo, con su padre, con un líder de la iglesia, con los diáconos, con el pastor, con el jefe de trabajo? No sé con quién más, con alguien que tiene autoridad. Y usted entra en conflicto. ¿Qué más es obedecer? Alineamiento, hermano Carlos. Cumplir lo que se nos pide, aunque implique un sacrificio. Es acatar orden, es someterme, es hacer lo que se nos manda, sí, aunque no me guste. Luego la hermana dice, sin murmurar. Sin murmurar. Y eso está en esto cuando oramos el Padre Nuestro, ¿sí o no? Hágase, Señor, tu voluntad. Así decimos, como en el cielo, de la misma manera se haga en la tierra. Ahora, ¿quién le murmura a Dios en el cielo? ¿Y quién le murmura a Dios en la tierra? Hijos, dice, obedeced a vuestros padres. Sométase todo hombre a toda autoridad. Ustedes que tienen un patrón, sométanse y hagan las cosas como para el Señor. A la iglesia dice, obedeced a vuestros pastores. Y en cualquier ámbito, usted sométase, obedezca. Ahora, no dice que sea fácil, como digo, no es fácil en ningún ámbito. Para una esposa no es fácil someterse al esposo. Para un ciudadano no es fácil obedecer, por lo menos en todas las ocasiones, al gobierno, a un gobernante. Para un creyente tampoco es fácil. Se supone que es una persona espiritual, pero tampoco es fácil obedecer a su líder, al pastor. ¿O le es fácil a usted obedecer a su líder? Pero la Biblia, hermano, hace tanto énfasis en la obediencia. Y siempre a las personas nos ha dado problemas en obedecer. ¿Cómo nos ha costado? Usted ve cuánto mal le aconteció a Israel en el desierto. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Por qué fueron llevados cautivos a Asiria? ¿Por qué fueron masacrados? Podríamos decir muchas cosas, pero al fin y al cabo todo redunda
en la desobediencia. Entonces, yo creo que la obediencia, hermano, aparte de todo lo que ustedes han dicho, podríamos decir que también es el fruto de la fe. Porque no podemos obedecer algo que no cree. Cuando usted tiene fe, usted obedece. O sea, cuando usted cree, por eso dice la Biblia, y le creyó a Abraham a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Cuando él le dijo, vamos, hermano Carlos, puede traerme a su hijo al monte, al Moria, y me le ofrece el sacrificio. Dios antes le había prometido que a través de él iba a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, pero ahora le dice, dame a tu hijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio, sube al Moria y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham, como dijo la señorita ahí, sin murmurar, un par de días después, toma la leña, se la pone como carga a un animalito, toma a su hijo y llevaba de alguna manera el encendedor, pero no llevaba sacrificio. Y cuando Isaac dice, papá, y aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, no te preocupes, Dios se proveerá. Oiga, Dios, ¿cómo habló Abraham? Dios se proveerá de cordero. Él simplemente obedeció. Ató a su hijo, lo sujetó al altar y estaba a punto de quitarle la vida. Y luego dice Dios, y eso le fue contado por justicia. ¿El qué? El creer. Y el creer le llevó a obedecer. Cuando usted está seguro que algo es verdad, y es así como le dice, no es difícil obedecer. Por eso digo que la fe, podemos decir que también que la obediencia es el fruto de la fe, de creer algo, en este caso la palabra de Dios. La palabra obediencia en hebreo es shama y significa oír inteligentemente. También significa disposición de escuchar y luego dar cumplimiento a lo escuchado. Oiga, ahora, ¿qué disposición? ¿Qué significa la frase disposición? Porque significa disposición de escuchar y luego poner en práctica lo escuchado. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a la escuela o a una universidad y está frente al catedrático o va a la iglesia y usted está hablando con el alumno, con su compañero de lado, mientras el catedrático está explicando, ¿qué está haciendo usted? ¿Tiene la disposición de oír o está indispuesto? Usted está ahí, pero luego le pregunta y le dice, ajá, señorita Naomi, ¿me puede explicar cómo es que funciona qué? La fórmula del pi. Y dice, ¿y qué dijo? No entendí. Es que ella estaba ahí y ella oyó, pero no escuchó. No tenía la disposición, ella estaba en otra cosa que le interesaba más. Como cuando usted viene a la iglesia y usted empieza a murmurar con el de la paz y usted no entendió lo que se dijo. Usted perdió, como decimos, el hilo y ya no entendió lo demás muchas veces porque usted interrumpió lo que estaba escuchando. Usted está ahí y oyó, pero en un momento perdió la disposición y se enfocó en otra cosa. Entonces es interesarme, estar interesado, estar atento a lo que se me está ordenando y tener también la disposición no solo de oírlo, sino de ejecutarlo. Eso significa
Obedecer, que de alguna manera es lo que todos ustedes dijeron. ¿Ah? La obediencia es comprometernos. Estas son como respuestas a la pregunta, ¿qué es la obediencia? Es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. María, en la boda de Caná, le dijo al maestro Sala, le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Todo. Hagan todo lo que Él les diga. O sea, al pie de la letra. Entonces, obedecer, hermano, es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. No cabe decir, a mí me parece que esto no tiene lógica y siento que es mejor así. Si le dieron la facultad de poder cambiar la decisión, puede hacerlo, pero si no se la dieron, obedecer es limitarse, dijo alguien, a lo que me ordena. Y creo que el hermano dijo hacer las cosas tal como me las manda, aunque no esté de acuerdo, aunque no me parezca. Eso obedece. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Ame a su enemigo. ¿Qué hay que hacer? Eso es fácil de decir. Ame a su enemigo. Perdone al que lo ofende. Y eso no es negociable. Si usted quiere crecer, si quiere ganar a Dios, hágalo. Al que te pida, dale. Y no es negociable. Ore por sus enemigos. Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y eso no es negociable. Él estaba tratando con siervos, con gente a la que ya antes le había enseñado a obedecer y a quienes él mismo les había dado el ejemplo de obediencia. De hecho, cuando él oró, él mostró su misión y dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Yo no he venido para decir mis propias palabras, sino para decir todo lo que me mandaron que dijera. Entonces necesitamos aprender a obedecer. Obedecer es, dijimos, comprometernos a hacer todo lo que Él nos manda. Ahora, de esas cosas que mencionamos, ¿nos costará hacer alguno? ¿Le cuesta amar al prójimo? ¿Le cuesta perdonar al que le gusta? ¿Le cuesta dar cuando le pide? ¿Le cuesta perdonar? ¿Le cuesta humillarse y pedir perdón cuando usted ha ofendido? Porque también dice, humíllense y da perdón. ¿Se da cuenta? El Señor no nos está pidiendo nada fácil, pero no quiere decir que no se pueda, porque Él mismo nos dio ejemplo. B, es someternos a las autoridades delegadas por Él. Es someternos a las autoridades delegadas por Él. Hermana Carolina, ¿a usted nunca ha habido un momento en que le ha costado someterse a su esposo? ¿Le ha costado? Hermana, ¿usted
¿Alguna vez le ha costado someterse a su esposo? Sí. Hermana Sara, de casualidad alguna vez que usted si recuerda, alguna vez le ha costado someterse a su esposo. No. Hermana Sarita, usted alguna vez, aunque se acaban de casar, pero posiblemente, por si acaso, alguna vez le ha costado someterse a su esposo. ¿Alguna vez a usted le ha costado aceptar una orden de mamá? ¿A usted, hermana, alguna vez le ha costado toda la vida? Hermana Naomi. Ahora, obedecer dice que es someternos a las autoridades delegadas por él. ¿Y qué es someternos? Rendir la voluntad. A la gente que no se somete, como Israel no se sometía, por eso el Señor allá en la ley y luego en Hebreo, cuando habla de ellos, les dice duros de cerviz. Que no ponían el cuello, porque eso quiere decir humillarse. Bajar el cuello como los bueyes para que le pongan una dificultad del yugo y que lo enyuguen junto a otro para aprender a caminar y a trabajar junto a otro. No, yo con la hermana Sarita, no. Duro de ser. A mí que me pongan con la hermana Tatiana, pero menos con la hermana Sara de Sara. No, Dios guarde. Sí, me ponen con la hermana Tatiana sí, pero duro de ser. Puede ser eso. Poner el cuello sin ninguna dificultad. Está tomando la imagen de esos animalitos, donde ellos solo bajan y le ponen el yugo sin renegar, sin murmurar, sin patalear. Bueno, algunos de ellos en algunos casos, yo vi que pataleaban, pero por lo general, los animalitos nomás ven que agarran los yugos, ya van ahí, ya saben que hacer fuerza van. Que lo que les espera no es fácil. Por eso dice, someteos unos a otros. Aprendan a verse como superiores a sí mismos. O sea, yo tengo que verlos a todos ustedes como superiores a mí. Cuando los veo más grandes que mí, cuando aprendo a verlos más grandes, cuando aprendo a considerarlos más importantes, no me es difícil servir. Pero si yo los veo así, los discrimino y los tengo de menos, difícil me va a hacer servir. Porque a la gente que consideramos grande e importante, ¿verdad que no nos cuesta servir? Hasta le decimos, a la orden, para servirle. Si necesita otra cosa, me avisan. Cuente conmigo. Porque lo consideramos grande. Pero a alguien que no consideramos más importante, tan importante, le decimos así. Ahora la Biblia dice que debemos aprender a ver a los demás como superiores a mí. Cuando yo veo a alguien hacia arriba, me dan ganas de servirle. Quiero impactarlo, quiero quedar bien con él. Y siento que es un privilegio someterme a él. Entonces por eso la Biblia dice, aprenda a ver a los demás como si fueran más superiores a usted, aunque no lo sean, pero aprenda a verlos para que tenga la capacidad de servir. Cuando usted no está dispuesto a servir a alguien, es porque usted se siente más alto que él o ella. Cuando usted se siente más grande o más importante. Y eso se llama tener orgullo o ser soberbio. Ser duro de ser realmente. Podríamos usar más. Entonces, eso de someternos a la autoridad establecida por ella, dijimos que los esposos, los padres, los maestros en la escuela, en el colegio,
los líderes gubernamentales, los líderes de la iglesia, los jefes en el trabajo y en cualquier lugar donde alguien es su jefe o tiene autoridad sobre usted, usted debe aprender a someterse. Y esto ya lo hemos mencionado, pero hablando de sometimiento, el Señor Jesús en una ocasión, cuando él no tenía la obligación de pagar impuestos, le dijeron a Pedro los que cobraban impuestos, los herodianos: Pedro, tu maestro y tú no pagan los impuestos. Y Pedro se zafó y se frenó. Cuando iba entrando donde el Señor estaba, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos de los gobernantes? ¿De los hijos o de los extranjeros? En ese caso la palabra hijo significa de los nacionales o de los extranjeros. Y Pedro le dice: pues de los extranjeros. Ah, bueno, pero para no darles que hablar, vete al lago de Genesaret. Y el primer chimbolo que agarré, tomarlo y abrirle los hocico, y allí vas a hallar un espartero. Y ve y paga los impuestos por ti y por mí. Los impuestos equivalían a 2 dracmas por cada uno, y el estatero equivalía a 4 dracmas. Entonces por eso dice: ve para no darle que hablar. O sea, él se sometió. Él no estaba obligado, pero como había gente que lo estaba hostigando, él dice: para no darle que hablar, para no entrar en disputas con ellos sin necesidad. Paguemos. ¿Qué diríamos nosotros? Usted no sabe cuánto le cuesta sudar la gota, cuánto de pelo, $20 solo para irse a dejar a Sofía o Chucho, que no sé qué. Jesús, ¿qué hizo? Someterse. Ve y paga por ti y por mí. Sumisión. Dicho de manera, Dios sometiéndose a los hombres. Nos dio ejemplo. O sea, dicho de otra manera, aunque su esposo no tenga la razón, sométase. Aunque su esposo no tenga la razón, aunque su mamá no tenga la razón, calle boca, amigo. Aunque su esposo no tenga la razón, sea sabio. Aunque su esposo no tenga la razón, no sea rebelde, sea inteligente. No sé si han leído la historia de un tigre y un burro y el león. Y un día el burro se encontró con el tigre y empezaron a discutir, a hablar, y de repente le dice el burro al tigre: ¿no te has dado cuenta que el pasto es, bueno, no me recuerdo, pero no le dice color, no, le dice es azul? Y dice el tigre: no, o sea, no sé qué, el pasto es verde. Dice el burro: te digo que es azul, que es verde. Y empezaron a discutir hasta que se acaloraron en la discusión. Bueno, dice, para pararle, dice: vamos donde el rey de la selva y que él nos diga de qué color es el pasto. Y antes de llegar a una buena distancia, empieza el burro a gritarle como para matar el chucho a tiempo: ¿verdad, señor rey, que el pasto es azul? Y el león ya se estaba echado y descansado, y ya se había dado cuenta que... Y este día le dice: sí, tiene razón, el pasto es azul. Y le dice: señor, pero no, el pasto es azul, le dice. Y luego el burro se va contento que había ganado y dice: yo te dije, y se fue. Y luego el tigre se queda como ahí pensando, esperando que se fuera el burro, y le dice al león: ¿cómo es posible, señor rey, que usted le haya dado la razón al burro? Él no tiene la razón. Bueno, hasta le puso un castigo al tigre, león. Y dice: y hasta me castigó. Sí, pero no te castigué por lo que estaba diciendo, porque es de verdad, el pasto es verde. ¿Y entonces por qué me castigó? Para que aprendas a no discutir con burros.
Por eso le digo que aunque no tenga la razón, no es que seamos burros, pero a veces nos volvemos testarudos, ¿sí o no? Hermano, en alguna ocasión caemos, no se sienta mal porque yo también soy esposo, y a veces caemos en testarudez, y no, y ¿qué así? ¿Qué así? ¿Qué así? Hermano, con mucho respeto, y a veces las mujeres tienen la razón, pero sean sabios como yo. El castigo te lo puse para que aprendas a no hablar conmigo. Y no solo discutiste, sino que me veniste a robar mi tranquilidad por cosas innecesarias. Porque a veces discutimos por cosas, no sométase. Y ahí se acabó la discusión. Pero si usted se pone, no, pero mira, hermano, ¿cuánto podemos lograr y hacer con el sometimiento? ¿Cuántos problemas podemos evitar si solo nos sometemos? Y al final siempre terminamos haciendo y después de la gran discusión. Después que nos enojamos, que nos ofendimos, que discutimos, muchas veces terminamos siempre haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, obedecer es someternos. Y eso se aprende. No es fácil. Y humanamente creo que es imposible. Se puede hacer por el poder del Espíritu Santo de nuestra vida. Ahora, una esposa que no ora, ¿cómo se va a someter a su esposo? No puede atar esa naturaleza de rebeldía que está ligada, como dijimos, dice el proverbista, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, y eso implica también de ella. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Y qué es lo que puede sujetar esa naturaleza? El Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es rebelarme, es justificarme, es murmurar, es contender con mi líder cuando algo no estoy de acuerdo. ¿O no? Pero por el poder del Espíritu Santo podemos sujetar la naturaleza carnal, porque esa usted acepta al Señor y ahí está. Ahora, por el Espíritu Santo usted puede someterla, no matarla, no aniquilarla, porque ahí está. No entiendo yo de computación, pero hoy una vez el hermano Roberto era decir una ilustración y me gustó y no se me olvidó. Los que saben de computación podrán decir si es cierto o no, pero por lo menos la idea, aunque no sea cierto lo que digo, la idea creo que es pertinente. Él dijo en una ocasión en una enseñanza, dijo que hablando del pecado, dijo que nosotros somos como una computadora a la que le injertaron un virus. Pero luego dice, hay un programa antivirus que se lo ponen también en la computadora, y por ese programa lo que hace es que va, es como una especie de policía, y va y agarra al virus y lo sujeta y lo tiene amarrado ahí en algún lugar de la computadora. Y cuando ya lo ha amarrado, ahora él puede trabajar en la computadora tranquilo, solo que tiene que estar muy pendiente, porque en el mínimo descuido el virus se le puede salir y borrarle, robarle toda la información que tiene. Ahora, no sé si eso es cierto, pero luego hizo la aplicación. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, es el antivirus que viene, y cuando yo oro, cuando leo la Biblia, cuando pongo mi voluntad y mi empeño por las disciplinas espirituales, entonces el Espíritu Santo, valiéndose de eso, entra, tiene fuerza y sujeta al virus, y lo amarra, y está ahí en mí siempre. Por eso dice Pablo, la ley, me doy cuenta que la ley del pecado está, pero está sujetada. Él dice, estoy crucificado con Cristo, el virus está amarrado. Pero hay que tener cuidado, porque si usted empieza a descuidarse de orar, de leer la Biblia, de congregarse, de disponerse a vivir en santidad, el virus se va a ir liberando y le puede hacer perder toda una vida de evangelio.
eso digo, si usted no ora, yo le aseguro que usted es la mamá de la rebeldía, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia. Y creo que los esposos pueden dar fe, y los padres igual. Y si le preguntáramos a su jefe en el trabajo, y si fuéramos a la escuela a preguntarle a los maestros, necesitamos, hermano, sí o no necesitamos aprender y ponernos a obedecer. Necesitamos. Amén. Puede estar de pie. Le damos gracias, Señor. Nos despide orando, hermana Gloria.